ahí tenemos inquietudes, curiosidades. Gabriel es un gran hombre del Señor y seguramente podemos eh, sacarle el jugo, ¿no? Preguntarle o sobre el tema que toca hoy de un cristiano de clase mundial o de cualquier tema que sintamos curiosidad, duda, ahí está Gabriel. Después me va a agradecer en privado seguramente por este ofrecimiento, pero eh, seguramente su compromiso, su sabiduría mezclada con conocimiento o calle también seguro nos puede llegar a sacar de varias dudas o nos puede dar varios consejos. Así que en el tiempo que queda después, antes de que nos eh, vayamos a dormir, seguramente podemos compartir un tiempo, un rato y una serie de comentarios o preguntas como hacemos siempre. Oremos y después le damos lugar a Gabriel. Te damos gracias, nuestro Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos, de compartir este momento, de reírnos un rato. Eh, hacemos chistes, comentarios, sin maldad, Señor, y sin deseo de que alguien se vaya a sentir ofendido, sino todo lo contrario, de amenizar y de armonizar en tiempos difíciles donde tantas cosas feas ocurren a nuestro alrededor, poder reírnos un rato y compartir estos momentos realmente nos hacen bien, nos llenan de gozo, pero Señor, ahora también queremos abrir tu palabra, queremos meditar en este tema de lo importante que es el predicar el Evangelio, el hablar de Cristo. Es una responsabilidad que tenemos todos como cristianos y no queremos ser ajenos a eso ni ser cristianos de brazos cruzados. Gracias porque en esta noche, entre medio de todos los que estamos, está también nuestro querido hermano Gabriel. Te pedimos que lo utilices, que hables a través de él y que a través de él hables a nuestros corazones y que podamos todos estar atentos a tu voz. Esta reunión en tus manos las ponemos, cada uno de nosotros en tus manos nos ponemos. En el nombre del Señor Jesús, amén. 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 Buenas noches, hermanos, y somos todos bienvenidos, ¿no? Al poder encontrarnos así en este tiempo y de esta forma. Cuando yo me convertí, a mí me pasaron tantas cosas en eso de la conversión, porque un día cae mi padre y dice, che, ¿quién quiere de ustedes ir a laburar? Éramos 5 varones y yo tenía 11 años, a una fábrica de pasta. Y yo le dije, yo, bueno, habló con la gente y me dice, sí, dice, tráelo. Y ahí me enseñaron a trabajar la pasta, pero después toda esta familia eran evangelistas y vivieron predicando, hasta que en una ocasión llegó ahí a Dion Funes la carpa, el salón carpa que se predicaba a través de los barrios. En esa semana se predicaba todas las noches. Y bueno, siempre me invitaban, siempre les dije que mis padres no me dejaban. Mentira, porque nunca había preguntado yo a mi papá ni a mi mamá si me dejaban ir o no. Pero yo calculo que en ese tiempo ya tenía como 13 años, pero siempre me predicaban ellos. Y se me ocurrió decir, bueno, yo le voy a preguntar a mi papá. Y resulta de que el viejo, re guanaco también, agarró y salió y se vino conmigo. Y cuando llegamos a casa, justo sale mi papá, negro, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va, Barrer? Y se saludaron bien. Che, dice, lo deja, y él preguntó, no pregunté yo. Y si Che lo deja, y el chango dice, esta noche a la reunión. Che, dice que vaya, le dice, ¿viste? Y ese día estaba la mona ahí en Dion Funes y yo no quería saber nada porque ya así me iba a ir con los changos a la mona. Así que quedé clavado ahí. Dice, bueno, ya te dice, cámbiate, bañate y si ya voy a venir a buscarte. Estamos hasta las manos. Y bueno,
fui a la carpa esa noche y esa noche yo me convertí. Yo me acuerdo patente lo que pasó y no se me olvidó hasta el día de hoy qué es lo que me sucedió ahí. Pero sí, yo acepté algo, pero no hubo una conversión, porque yo seguí con la vida monótona. Ellos trataron y yo agradezco la paciencia que tuvo hasta que Dios hizo lo que tenía que hacer para poder llegar a quebrar mi vida y sobre eso después yo tomé una decisión de irme a San Miguel del Monte, al seminario, y ahí pude estudiar. Pero ahí tuve que soportar un montón de cosas en Buenos Aires, o sea, soportar en este sentido, eh, porque no estaba al nivel de los otros pibes que estaban ya estudiando. Los pibes que estaban estudiando conocían un montón. Y entonces a mí esos pibes, pero me volvían loco porque ellos no, casi no estudiaban y se sacaban buenas notas. Y yo en ese primer año no aprobé ninguna materia porque no entendía un comino, o sea, tenían misericordia. Imagínense que hasta en vida cristiana, o sea, conducta, a mí fue crucial eso, me pusieron un 3 y usted para tener buena conducta era 4 para arriba, y yo tenía 3 y entonces estaba re caliente con eso. Y al director de vida cristiana le digo, che, nero, le digo, vení para acá. Sí, bueno, y me dice, ¿qué querés? Le digo, ¿por qué me pusiste un 3? Le digo, si hay otro negro que son peores que yo, más desgraciado, más guanaco, todo, le digo, y vos me viniste y me pusiste un 3. Y el negro, y no me respondió. Y entonces me dice el negro, anda ahora y volvé el lunes. Oré y todos esos días y volví el lunes. Y le digo, ¿ideal? Y me dice de nuevo, anda ahora y volvé el lunes. Así me tuvo casi como un mes orando. Y ya volví, pero más caliente todavía. ¿Sabe por qué me pusiste en tres? Le dije, porque no sabe nada de mí. Le digo, ese era así, bardiarlo. Digo, no sabe nada. Le digo, me pusiste en tres, qué sé yo. Y ahí me dijo este consejo. No sé, póngale hace 30, tengo 57, 37 años. Y me dijo esto, lo que vos crees que hace bien, trata de mejorarlo. Y no le pregunté nunca más nada, ¿no? Me la retragué. Y yo dije, bueno, acá hay otra cosa. Yo el primer texto que, ahí veía un montón de textos que ustedes podían seguir, pero acá hay un texto que sí me gusta, Salmo 119, verso 126. Si usted lo puede buscar, Salmo 120, 119, 126. El texto es cortito, dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y cuando dicen invalidado, es haber pasado. Es como un alambre caído y usted pasó por arriba. Hay tantas cosas que se han obviado hoy de parte de Dios en la gente. Y hay tantas cosas que ignoran de Dios. Y hay gente que prefiere ignorarlas para no encontrarse con Dios. Y han invalidado, han cambiado todas las cosas de Dios. Pero ahí dice el texto, tiempo es de actuar. Y a mí esa palabra actuar es de un actor. Y dice, bueno, vamos a poner una escena y necesitamos actores. Y yo lo primero que dije, no estoy preparado para actuar. Eso fue lo primero que me llamó a mí. No estoy preparado para actuar. Y usted sabe que cuando ahí en Dianfunes, yo soy negro de Dianfunes, ahí en Dianfunes cuando compramos, hay un predio de campamento ahí eh, que se llama La Posta. Y cuando compramos La Posta,
todos los hermanos que decían por qué comprar la posta, y todos decían, tiene 3 pozos. Y entonces todos decían, sí, tiene 3 pozos, y todos querían por eso, porque tenía 3 pozos. Y uno de mis hermanos carnales me dice, ¿sabe por qué hay 3 pozos? No, porque no hay agua, dice. Por eso tiene 3 pozos. Y dice, no es bueno comprarlo, por eso, porque se van a quedar sin agua. Uh. Y nosotros estábamos creídos que comprábamos algo bueno, ¿viste? Pero porque tenía 3 pozos. Y efectivamente, 2 pozos eran secos y uno solo tenía agua. Y yo decía esto, ¿no? Tiempo es de actuar Dios. Pero si yo soy un pozo seco, ¿qué van a venir a optar por mí la gente? ¿Qué van a sacar de mí la gente? No les voy a poder dar nada. Y había 3 pozos y de los 3 buscamos y en uno solo hubo agua. Y hasta ahora o sea, tiene problema y no tiene problema porque se mal usó ese pozo, pero dentro de eso uno solo funcionó. Quiero decirte, hermano, que hay una cosa, hasta que no te llenes de agua, hasta que no vas a ser una opción para la gente alrededor. Y es importante llenarse uno para que los otros que están alrededor, que tengan sed de Cristo, que tengan sed de Dios, te puedan buscar como opción. Y por eso decía, tiempo es de actuar, oh Dios, y cuando decía tiempo es de actuar, yo no estaba preparado para eso. Y a mí eso me llevó a prepararme y me llevó a desafiarme. Pero primero yo no tenía un pensamiento de ser evangelista, ¿cómo te puedo decir? Ser evangelista, de evangelizar, porque no tenía ni idea de esas cosas. Y cuando llegué a Monte, al tiempo, como los mes y medio más o menos, preguntan, dice, che, ¿quién quería trabajar a Belgrano? Dijo Belgrano, viste, hinche pecho ahí. Ahí cerca de Monte está General Belgrano. Y fui con un pastor norteamericano, una iglesia bautista. No tenía nada de hermanos libres, pero fui con él porque me interesó saber qué podía hacer nada más. Y el norteamericano estaba fundando la iglesia ahí. Y, y éramos 6 o 7 los que estaban ahí como miembros de la iglesia. Y nosotros éramos 6 también, 4 estudiantes. Ah, claro, 4 estudiantes, 2 chicas y el pastor y la esposa. Y bueno, y lo que hacía él es esto, salir casa por casa todos los días, o sea, todos los días. Y nosotros íbamos los viernes, sábado, domingo y lunes a la mañana, casa por casa. Y viene, me quiso a mí mandar casa por casa, y yo no tenía nada. Le digo, no, yo no sé nada. Digo, después que aprenda, le digo, y que vea a los otros, voy a hacer. Ah, y norteamericano y poco castellano en enero, ¿no? Eh, Solamente el cordobés avanzado. Y entonces el negro agarra, vamos, me dice, bueno, vení conmigo. Y llegó la primera casa, bueno, yo soy el pastor acá de la iglesia bautista, misionera, IBM. Y se presenta y así duro la lengua del norteamericano y predica. Eso tienes que hacer, dice. Bueno, sí, sí. Yo chocho porque iba a acompañar. Golpeamos la segunda casa. Buenos días, sí. Somos de la iglesia bautista misionera. Estamos aquí en General Belgrano. Y Gabriel tiene algo para decirte en esta mañana. La segunda casa.
No, le digo, sí, no sé, señor, vámonos, le digo, no tenía ni idea, no tenía ni idea. Le digo, no, 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 después. Pero escucha, hermano, habrá pasado un mes y medio así, todos los días, ella, viernes, sábado, domingo y lunes. Hasta que me di cuenta sí que podía hacerlo. Y a General Belgrano creo que en ese tiempo que yo estuve esos 4 años, 2 veces lo habremos hecho casa por casa todo General Belgrano. Y repartimos tratado 2 veces, seguro a la misma casa, ¿no? Y me tocó cada cosa, hermano. Y que tengo recuerdos como en algunas casas. A mí me pasó en una casa de unos viejitos que llego ahí y vi que tenía el pasto alto, que ellos eran mayores y que justo ese momento la luz de afuera no la tenía. Y entonces no le prediqué, le dije buenas tardes, qué sé yo, le digo, ¿y tiene el foco para cambiárselo allá afuera? Sí, dice, lo tenemos, dice, pero no tenemos quien nos cambie. Se lo cambie. Le digo, ¿quién le corta el pasto? ¿Quién le corta? No, dice, ya van a venir a cortarme. ¿Usted tiene máquina? Sí, le corto el pasto. ¿Cuánto le debo? No, nada. Le digo, deme el agua nomás, un vaso de agua y listo, gracias. Y entonces me dice el viejito, dice, ¿y qué onda? Bueno, le conté todo ahí y me dice, eso fue un sábado. Dice, véngase mañana, vamos a comer unos fideos caseros que hace la esposa. Al otro día, le digo, sí, pero yo tengo un negro amigo, le digo, ¿puedo venir con él? Era un negro de Antillas holandesas, negro, negro, ¿no? Afroamericano. Bueno, bueno, dice. Fuimos el otro día, unos fideos caseros se amasó la vieja. Por favor, cómo disfruté esa comida. Y el viejito nos puso vino. Le digo, no, nosotros no tomamos, disculpe, dijo el negro, él lo toma, yo sí, dice el negro. Se tomó el vino, digo, no, negro, guanaco, le digo, ¿cómo vamos a hacer eso? Y escuchen, hermano, y con eso llegamos esos viejitos y esos viejitos tomaron decisión por Cristo. Otro día me acerco así, había un gringo que laburaba con la pala ahí, oiga, sí, mirá, dice, el único Dios que tengo es este. Y me tiró la pala, así cayó adelante mío y se clavó la pala. Y él pensó de que yo me iba a arrugar y que me iba a ir. Le digo, ¿y a dónde tiene que carpio? Y ahí quedó, el gringo no sabía qué decirme. Dice, acá. Bueno, dimos la vuelta a la tierra. Le digo, si Dios tampoco no se va a ofender, porque Dios me dijo, con el sudor de la frente ganarás tu pan. Gracias por recibirme, gracias por permitirme, le digo, ayudarle. Hasta luego. Dice, vuelve mañana. Por ahí, o sea, la cosa no era discutir, era buscar la empatía en algún momento. Había o sea, les marco esto, hermano, porque me pasó muchísimas veces. Había una casa que había ido y no me recibió la señora. La próxima vez que fui, ya fui con otro verso. Le digo, mire, usted sabe que estoy con la curiosidad, mire la planta que usted tiene acá, no sé qué es. Le digo, no la conozco esta planta. Ah, no, hijo, ¿qué vas a conocer esta planta? Porque esta yo la traje de Misiones. Ah, ¿y cuándo la trajo? No, dice una vuelta que fui a visitar a mi hija. Le digo, qué lindo que tengo unos hijos allá. Y esta otra, usted sabe que esta es linda, le digo, esta planta. Y empezamos a hablar de las plantas, tuvimos un buen rato. Y recién ahí me abrió la puerta. O sea, hermano, el conquistar al mundo fue empujado por aquel hermano pastor que me llevó y me empujó a hacer eso casa por casa.
Las escenas y las situaciones fueron dificilísimas, porque siempre fue difícil. Estábamos haciendo una hora feliz en General Belgrano, en un barrio bajo, así, un barrio como una villa, ¿no? Y de repente eran las 11 de la mañana, ahí en la canchita de fútbol, juntábamos los chicos con una chica ecuatoriana, y de repente cae un gringo, impresionante chupadazo el gringo, y me empezó a pegar así en el pecho, pa, pa. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y bien, me dice así. Le digo, me llamo Gabriel, quiero agarrar la mano. Era impresionante la mano de grande que tenía el gringo este. Cada dedo parecía un chorizo que tenía el dedo, el gringo este. Un gringazo. Y le predico, hermanos, ahí, chupado como estaba. Y me dice, mira, yo quiero creer, dice, pero ahora no estoy bien, dice. Volvete mañana. Ese fue el sábado, el domingo. Voy el domingo, recibe a Cristo. Dice, mira, todavía estoy baleado, dice, estoy mal, dice. Ahora no vi, pero dice, vuélvete el sábado que viene. Cuando volvimos a hacer la reunión ahí en la horita feliz, en la calle, en la cancha. Ya lo encontré, me saludó bien, dice, estoy fresco, dice. Che, ¿cuándo hay reunión? Mañana, le digo, 6 de la tarde. Dice, mañana voy. Y estábamos en la reunión, 6:05, ¿no? Se estacionaron dos carros, porque el gringo era re pobre. Se estacionaron los dos carros ahí, se bajó él con la señora, 4 hijos, 6 hijos atrás más. 10 hijos tenía el gringo. Los 10 se metieron a la reunión. Después el gringo se bautizó la señora. Hermano, por ahí, o sea, no sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder después. Que si me hubiese dado miedo, qué sé yo, me hubiese escapado, hubiésemos salido de ahí, no hubiésemos vuelto más. Me acuerdo otra ocasión con este gringo, era aniversario de la iglesia y dice el pastor, bueno, vamos a traer un criollo, un pancito casero, lo que podamos traer, dice, para que compartamos, dice, festejar el aniversario de la iglesia. Hacía 2 años. Y el gringo cayó a las 3 de la tarde a la iglesia y con 4 hijos pasó el gringo así, porque era atropellado el gringo, pasó el gringo así adentro. ¿Dónde está el asador acá? Bueno, se trajo un chancho y se lo puso a hacer el chancho para las 7 de la tarde. Comíamos chancho con té. No me olvido nunca eso, del hambre que tenía ahí en Palabra y Vida, y comiendo chancho con té, hermano. Pero cosas así que me pasaron puntuales y que Dios bendijo en aquel tiempo, eso, el haber creído a Dios. Ustedes tienen uno de los días ahí, Hechos capítulo 17, verso 26. Acuérdense, Salmo 119, 126. Tiempo es de actuar. Mi pensamiento era, ¿cómo iba a actuar yo si no me había llenado? Y yo me decía, yo me tengo que llenar y buscar esas situaciones. No es que yo lo tenía, hermano. Dios me fue empujando y después no le temo hacer casa por casa porque ahí me acostumbré a andar y eso me ayudó un montón en mi vida a poder predicar. Hechos capítulo 17 dice verso 26, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hay un límite, mis hermanos, de las personas, y todos tenemos un límite. Y mi pensamiento es esto, yo tengo que actuar en ese tiempo. Ahí nomás en Hechos capítulo 13 dice que David sirvió a su propia generación. Prediqué muchísimo así, mis hermanos, casa por casa.
Después me llevaron a Cañuela, también hice casa por casa Cañuela, un año creo que hice ahí casa por casa en Cañuela, tengo un montón de satisfacciones también, un montón de historias que me pasaron, mis hermanos. Ese casa por casa me dio a mí otra vivencia y otro aprendizaje que me sentía bien con lo que hacía. Cuando terminé, mis hermanos, Palabra de Vida, me volví a Dianfune y lo primero que hice en Dianfune, que fue hacer evangelizar a Dianfunes casa por casa. Pregunté en la iglesia si alguien quería venir a evangelizar a Dianfunes casa por casa. En aquel tiempo nadie se ofreció y solo se ofreció un joven. Y bueno, salimos con ese joven casa por casa, mis hermanos. Y no me, o sea, la gran parte de Dianfunes lo hice casa por casa. Pero todas esas vivencias, mis hermanos, fueron creciendo en mi vida. El diálogo con la persona me hizo hacer otra cosa y pensar lo útil que podía ser en la obra de Dios. O sea que pelear diálogo así, mis hermanos, siempre lo tuve. Ahí en Dianfune, un día estaban unos hippies y en la plaza y estaban haciendo artesanía, qué sé yo, y me acerco a predicar y el que los manejaba era un hombre más grande y me apartó así para que no interrumpiera y que pudiera vender. Y empezamos a charlar y me preguntaba, y yo le daba, le daba así, hasta que en un momento se juntó gente alrededor nuestro que yo no me di cuenta. Y después cuando le digo, ¿querés recibir a Cristo? Sí, 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 me dijo el tipo. Y hacemos la oración y recibe a Cristo. Dice, qué bárbaro. Dice, ¿sabe qué es lo que más me impactó? Me dice él. ¿Qué? Que no te interesó todo lo que estaban alrededor tuyo, sino que me miraste a mí y me dirigiste a James. Que dice, ¿cómo puedo conseguir una Biblia? Justo al frente a donde vivían unos creyentes que sí tenían Biblias para regalar. Entonces le digo, ven y vamos, buscamos una Biblia. Y cruzamos y buscamos la Biblia y cuando estaba demorando, saca así de la etiqueta de un cigarrillo, una cajita, tenía porro. Y saca y se lo pone así y lo estaba por prender. Escuchen esto, hermano. Recién se convertía. Dice, ¿qué estoy por hacer esto? Estoy loco, dice. Si Dios me limpió, ¿por qué lo voy a hacer? Yo lo hizo pedazo y lo tiró a la calle. Y yo decía, pero fue ahí. Y yo ese tipo nunca más lo vi. O sea, cuando Dios nos llama a convertir al mundo, es eso, mis hermanos. Y ya le voy a dar un bono. Este fin de semana hablé de una situación, hermanos, y les di un bono gratis a los hermanos, un incentivo, pero esas cosas sí me pasaron, hermanos, continuamente en la vida. Prediqué muchísimo en todo Catamarca. Hice Andalgalá, Pomar, Saugil, Sijá, Belén, Londres, San José, Puerto de San José, San Fernando, Gualfín, eh, Gualfín, Puerto de Corral Quemado, Villavil, Bolsón, eh, las minas de oro ahí en Catamarca. En aquel tiempo el gobierno me permitía entrar a la mina y a predicar. Hubo noches, hermanos, que se predicó con las películas y todo lo demás, las películas de Moody, ¿no? Y predicábamos y hubo noches que había hasta más de 100 decisiones ahí en las minas. Y, y después hay un pueblo que se llama Las Cuevas,
no hay camino para ir a ese pueblo. Y yo estaba en el Bolsón y ahí hubo un hombre que me dijo que me podía llevar hasta ese pueblo. Entonces junté plata de la ofrenda que me daban, como en ese tiempo era misionero de la iglesia, junté para pagarle a él y me fui a las cuevas. Salimos como a la 1 de la mañana y llegamos como a las 7 de la mañana a la primera casa de ese pueblo. Todo por mula y por cornisa. Me llevó. Y cuando él me preguntó, me vio 2 alforjas y me dice, ¿qué llevas ahí? Le digo, Biblia y Nuevo Testamento y tratado. ¿Y qué llevamos para comer? No, le digo, para comer, allá arriba nos van a dar de comer. Y dice, no, dice, a usted no lo quieren, dice. Y yo por las dudas, dice, me voy a poner lejos, dice, porque a usted lo van a matar, dice, no, no. Y fue verdad, porque el desgraciado se quedaba allá atrás y me dejaba a mí solo ir con el caballo hasta donde yo iba. Pero hubo una cosa ahí arriba que el Señor me dio sabiduría, que fui y me presentaba como sacerdote. Y entonces le digo, mire, soy sacerdote. Y lo primero que me pregunta, ¿y usted qué hace acá como sacerdote? Le digo, no, me porté mal en Córdoba y me mandaron para acá, para las cuevas. Le digo, y ahora que veo acá, ya me quiero portar bien, le digo, ¿por qué quiero volver? Y se reían un poco y entraba. Así prediqué hasta llegar al mediodía a la escuela. Y el guía, vergüenza y qué sé yo, y como le había pagado bien, aguantaba el neno. Y llegué a la escuela, qué sé yo, y le pregunto, había un solo maestro, 2 señoras que hacían de ordenanza y de cocinero, y me recibió también ese maestro, y me dice, ¿ya comió? No, le digo, no, no, no tenemos nada para comer. Venga, dice, venga, dice. Y le digo, ando con el guía, tráigalo, dice. Comimos un locro de trigo, hermano, ese día. Impresionante. No me olvidé nunca más del locro. Y le dije al guía, ¿viste? Que íbamos a comer. Y el guía no quería saber nada con Dios. Eh, y bueno, y ahí me dio la oportunidad predicar a los 22 niños. De los 22 niños, los 22 levantaron la mano. Y cuando saqué el Nuevo Testamento de los Gedeones para darle, el maestro estuvo tan agradecido, dice, porque no teníamos libro de lectura. Y les dejé el libro de lectura como libro de lectura al maestro, 10 Nuevos Testamentos más que quedaron ahí en la escuela para que sigan para los otros chicos como libro de lectura. De ahí llegué hasta la última casa y volvimos de noche, siempre a mula, siempre a caballo, pero por otro lado. Y no volví nunca más, mi hermano está ahí, pero tuve esa oportunidad. Y ahí debo haber andado como, póngale, 24 años, y hará como, sí, 10 años, estuve en La Rioja, en Mayigasta, en una conferencia, y justo estábamos comiendo y había un muchacho y le pregunto, ¿de qué parte de Bolivia sos? No, no, yo no soy de Bolivia. Ah, no, no soy de Bolivia. ¿De dónde sos? Dice de Catamarca. Ah, mira vos, yo también soy de Catamarca. Ah, sí. Sí, dice, pero yo soy de Belén. Ah, le digo, yo también soy de Belén. Ah, dice, si usted de Córdoba. No, le digo, mira, la calle San Martín, vos bajabas y cuando hacías el Baden, así, viste, a media cuadra, ahí la casa de los Rosarios Villa Corta, ahí vivía yo. No me diga. Dice, ¿usted estaba ahí? Sí. Uy, dice, yo soy sobrino de don Demetrio. Ah, Demetrio Real. Sí, dice, qué loco. Sí, le digo, me acuerdo cuando vivían, le digo, ahí en el Bolsón.
Le digo, íbamos a la casa de don Felipe Villacorta a predicar. No me diga, dijo el muchacho, es usted. ¿Cómo usted? Le digo. Los cordobeses que iban a predicar a la casa de don Felipe, sí. Yo soy uno de esos chicos que predicaban ahí, que tenía 11 años cuando recibí a Cristo. Después de 23 años lo volví a ver. Esas cosas me pasaron, hermanos, y les cuento así cosas puntuales de lo que me pasaron por tener pasión por este mundo. Les doy una más ahí en el Peñón, que ya es sobre la cordillera. Le dejé un Nuevo Testamento Gedeón blanco a un enfermero. Y después, como a los 3 meses, lo volví a encontrar al enfermero y le volví a predicar como siempre. Y le digo, ¿pero te gustaría hacer la oración? No, si ya la hice. Y le digo, ¿cómo? Si ya la hice, dice. Yo hice todo lo que dice ahí atrás el Nuevo Testamento, dice, en la hojita de atrás. Toda la dirección. Recibió a Cristo solo, leyendo el Nuevo Testamento y buscando. Esas cosas sí me pasaron y te cuento la última. Don Farfán debe haber tenido 80 años, porque ya no me acuerdo bien, 80 años, y la señora un poco más joven. Los dos eran ciegos en Antofagasta de la Sierra. Y los dos eran ciegos y el pueblo se turnaba para llevarle, y aún con la municipalidad, para llevarle la comida. Y vivieron en una casita chiquita, ¿no? Y un día decidimos ir hasta ahí, hasta evangelizar y predicarles a ellos, pero pasaba algo más triste. Como eran ciegos y no sabían dónde estaba el baño, y no tenían baño tampoco, salían y hacían sus necesidades al frente de la casa. Una puerta chiquita, y yo entré a la casita. Buenos días, buenos días. Le digo, ¿don Farfán? Sí, sí, porque ya habíamos preguntado el nombre de ellos y todo. Así en la esquina tenían una fogata, no había chimenea, sino que un hueco nomás tenía el techo, y por ahí salía algo del humo, ¿no? Porque después adentro era todo hollín. Una pirca de este otro lado como cama, un par de cueros de llama y de oveja, más unos puyos para taparse, unos cactus secos con un cuero como asientito. Y me senté ahí y pude hablar y le digo, don Farfán, traigo un mensaje para usted. Y él me pregunta, ¿de dónde es usted? Le digo, soy de Córdoba. Ah, mire usted. Pero yo no conozco a nadie de Córdoba, dice. No, le digo, hay uno que lo conoce muy bien a usted. Ah, sí. Dice, ¿quién? Dice. Y entonces ahí le dije, de parte de Dios. Y él se puso un poquito mejor, un gorrito tipo colla, viste, con orejeras así. Se sacó el gorrito y dijo, ¿y qué dice Tatita? Ah, le digo. Y le comencé a predicar. Y entonces le digo, ¿don Farfán le gustaría recibir a Cristo? ¿Cómo no, mi hijo? Le digo, bueno, hagamos una oración. ¿Cómo no? Eh, entonces comencé a orar y yo dije estas palabras, hermano. Querido Dios, arrancamos, ¿no? Y él dijo, querido Dios, creador del cielo y de la tierra, de la llama y la vicuña, del agua y del fuego, te has acordado de un vil pecador. Yo me estaba convirtiendo con él en ese momento cuando escuché su oración. Yo te recibo en mi corazón.
Y de repente, hermano, le empezó a salir una lágrima que le cruzaba así despacito los surcos que tenía en su cara, esas arrugas. Iba despacito así, la lágrima, ¿no? ¿Y sabe qué me dijo? Ahora sí que veré a Dios. Me partió, porque yo decía, ¿quién me dijo que iba a ver a Dios ahora? Ese es el desafío del Salmo 119. Tiempo es de actuar, porque han invalidado tu ley. Hermano, ¿está preparado para actuar? Dios necesita actores, y los actores los tiene. El desafío es ponerse en el escenario y no quedarnos atrás de las cortinas o ocultos, sino que ponernos en escena. Nada más. Todo de usted, Andrés. Cómo dejas sin palabras, Gabriel. Eh, qué bárbaro. Gracias. Gracias por compartirnos y bueno, mostrarnos esas escenas de una película que nosotros deberíamos ser actores también, ¿no? Así que qué hermoso desafío y cuánto tenemos por delante de tomar la posta de este llamado y actuar conforme a lo que tenemos que actuar. El llamado de predicar es para todos, el llamado de hablar de las maravillas de nuestro Señor y Salvador es un llamado para todos, entonces no hagamos oídos sordos a ese llamado y creo que el propósito de estas reuniones es justamente eso, que logremos arremangarnos y ponernos en escena y poder cumplir ese papel que el Señor nos dio para que cada uno de nosotros interpretara. Así que bueno, basándonos en el Salmo, en el versículo que leímos, ¿no? Menos mal que era un solo versículo el Salmo 19, porque si nos daba el Salmo 19 completo, no, no nos íbamos mal. Eh, no sé, hermanos, ¿qué tenemos para compartir o preguntar o hablar con Gabriel? Andrés, nosotros le podemos... ¿Se escucha eco ahí? Sí. Espera, porque habilité el celular también. Cierro acá. Bajé el volumen. Ahí está. De alguno. Andrés, A ver. nosotros tenemos para contarles también que a la horita feliz en Anizacate, en Los Talas, están yendo unos nenes que hablando y hablando y hablando son cuarta generación de un matrimonio que se convirtió en una carpa, Gabriel. Yo me acuerdo de las carpas y le conté al Andrés que esa carpa no me lo voy a olvidar nunca, porque imagínate para un niño que hoy sería como el Valentino de él. Yo hablé 9, 10 años y mis padres siempre me llevaron a evangelizar, a participar, y yo también ayudaba, obviamente. Se había atendido una carpa como un circo, porque el que no llegó a verla se lo cuento para que sepa de qué se trata, ¿no? Era una carpa como un circo, y así como el circo se asienta en un terreno y todo el mundo se entera que llegó el circo, porque es la gran noticia del pueblo, también lo era la carpa evangelística, porque cualquier vecino del barrio decía, ¿cómo instalaron una carpa? Vamos a ver de qué se trata. Y como no había sonido, no existían los generadores, ¿cuál era el instrumento típico? El acordeón. Así que estaba Miguel Megruni tocando el acordeón y esa fue la reunión evangelística y la carpa. ¿Quiénes se convierten? Los moyanos. Hoy vamos a visitar a los moyanos que se convirtieron. Se hizo el discipulado con ellos, se engancharon los hijos. Y se engancharon los nietos, a los cuales no vimos más. Y el otro día voy a la horita feliz y me dice el Andrés, acá hay gente que te conoce desde hace años. ¿Quiénes son? Y están esos nietos llevando a sus hijos. O sea, los bisnietos de lo que se convirtieron en la carpa aquella vez en el Bajo General Paz. Así que lo he vivido en primera persona, querido amigo, a eso. Y doy muchas gracias a Dios por haber hecho sentido partícipe de la obra del Evangelio. Quiero decirle a todos que es un privilegio ser partícipe de la obra evangelística.
Amén. Y lo loco de todo esto es que ellos iban allá en la ciudad de Córdoba, de chicos, nunca más pisaron una iglesia y escuchan de una hora feliz, entonces dicen ahí vamos a mandar a nuestros hijos, pero así salteando generaciones, ¿no? Y hoy los niños muy enganchados con el Evangelio. Al primer día que vinieron ya se sabían todas las canciones, los versículos de memoria, los bolsillos rebosando de denarios, así que miren si tiene eso, mire si tiene frutos Amén. Qué bueno. estas obras. Y Amén. fíjense, basándome en eso que cuenta Muniro y que contó Gabriel, de este muchacho que se volvió a encontrar, la cantidad de gente que llega a las iglesias, a las obras, diciendo o trayendo niños con esto, diciendo, sí, yo de chiquito, el otro día cuando le hablaba a un compañero de ahí del trabajo, diría Gabriel Unero ahí, grandote, él de San Luis, y, y ahora lejos de lo que es el cristianismo. Sin embargo, le empecé a hablar y él me termina diciendo, vos sabés que yo de chico fui a una escuelita que había un inglés grandote que nos hablaba del Señor y es uno de los recuerdos más lindos que tengo de mi infancia. O sea, miren cómo por ahí uno piensa que al hablar puede caer en pedregales la palabra, sin embargo, queda ahí, guardadita en los corazones y algún día como que se nota esa semilla que fue plantada y tal vez muchos años después o tal vez inmediatamente puede dar frutos, pero si no fuera por los que están sembrando, ¿cómo llegaría esa palabra a esos corazones? Rubén, vos querías, perdón, Gabriel. No, vos sabés que o sea, tengo tantas cosas así, viste, que me pasaron de personas. Fui a una conferencia en Perico y estaba ahí, viste, y el pibe que hacía la apertura eh, estaba emocionadazo el negro, viste, y lloraba, y así, con mucha congoja. Y yo le decía, pero dale, loco, que tenemos que hacer la apertura, que yo tengo que predicar, o sea, yo tengo que subir. Y no sabía cuál era la emoción que tenía el negro. Y de repente dice el negro, ¿cómo no voy a estar así? Dice, si aquí, en esta mañana, está mi padre espiritual, ¿viste? Y bueno, yo miraba para todos lados, qué sé yo. Y ahora dice, le tengo que presentar para que predique, dice, a mi padre espiritual, hermano Gabriel Pase. Y yo no me acordaba nada, cuando se había convertido. Pero fue tremendo esa emoción que él tenía. Y yo no tenía nada. Y después cuando él me cuenta, sí, me acordé. Fue tremendo, hermano. Bueno, esas cosas cuando te pasan, las disfruto un montón. Ahí está, mirá qué ordenado. Rubén levanta la mano. Perfecto. Ese es orden del nuevo mundo, ¿ves? Del viejo mundo, digo. Es el orden, ¿ves? Eso es lo que anhelamos los argentinos. Me voy a hacer mala fama después, a ver cómo la sostengo después, la fama esta. Andrés, yo leí el capítulo que tocaba, ¿no? Que me lo pasaste, y uno de los primeros, si no el primer versículo, que es Marcos 16:15, famosísimo. Hace mucho que me viene tocando este versículo, bueno, en realidad desde que comenzó el tema de la pandemia, porque me di cuenta que ese versículo nunca se había podido obedecer hasta hoy. Dice, vayan a todo el mundo. Pablo no lo pudo hacer con todo lo que hizo, con todo mi respeto. Gabriel, con todo lo que hizo, a todos los lugares donde fue. Ya me gustaría a mí recorrer así lugares para predicar.
no ha podido. ¿Quién puede, salvo hoy, con las redes sociales, ir a todo el mundo? Nosotros hoy podemos predicarle a un chino si habla español o si habla inglés y hablamos el mismo idioma. Y un poquito lo desarrolla, creo que el capítulo toca un poquito este tema, pero dije, mira, hoy se puede cumplir. Antes no, hoy se puede cumplir este versículo. No, Qué interesante. Me impactó a mí. Hola Gabriel, ¿cómo Qué- te va? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola, Cuando Chava. cuando hablaste de pasión, siempre tengo un recuerdo de los Gedeones porque tuve 4 años en el ministerio, íbamos a los hospitales, a las cárceles, a los colegios, y creo que una vez lo mencioné, había un hombre que tenía como 80 años, que se llamaba Don Miguel Picone, ¿m? Y él salía a repartir con nosotros en la parte del hospital, donde está el hospital Rawson, entrábamos a la sala de los sidóticos, entrábamos ahí al hospital de niños y al otro que está enfrente, el San Roque. Y este hombre estaba quedando ciego, ya lo habían operado 2 o 3 veces de catarata y casi que no veía. A lo último ya no veía prácticamente, y él quería seguir saliendo a repartir el Nuevo Testamento. Entonces lo pasábamos a buscar, me acuerdo, en un auto de un hermano, y lo llevábamos. Entonces lo llevaba yo de la mano, me acuerdo, y hablaba mucho en el trayecto que íbamos de sala a sala, y me dice, mira, yo no me importa, dice, si no veo a la persona, no puedo ver bien la cara porque veo todo borroso, dice, pero lo que me interesa saber qué es, que cuando yo le dé el Nuevo Testamento lo reciba, porque sé que va a recibir la palabra de Dios, nada más, dice. Y la verdad que yo aprendí mucho de ese ministerio, de la pasión que tenían mis hermanos por ganar almas también, ¿no? Y este hombre me decía siempre, Marcelito, si eh, vos querés servir a Dios, tenés que tener un trabajo independiente. Uno de los consejos que me dio. Pero una de las cosas que él me enseñó es no tener prejuicios, que es algo que muchas veces, cuando nos acercamos a las personas, muchas veces nosotros humanamente decimos, no, este no. Y él me dice, la obra no la hace vos, la hace el Espíritu de Dios. Así que a vos lo que tenés que predicar es la palabra. No te interesa el trasfondo de dónde viene esa persona, no importa si es, de qué tipo de persona es. Dios hace el que hace la obra, ¿no? Y la verdad que fue un tiempo muy lindo para mí porque los hermanos que estaban al lado mío eran mayores que yo era el más joven en ese momento, y eran personas que tenían una pasión por ganar almas tremenda y eso te contagiaba, te llenaba de alegría ver que, por ejemplo, íbamos a la semana siguiente al mismo hospital, entrábamos a la sala a buscar a la persona que le habíamos entregado el Nuevo Testamento y había recibido a Cristo la semana anterior por ejemplo, se había muerto, ¿no? Un montón de veces nos pasó eso, de ir a buscar, porque anotábamos los nombres de las personas y las íbamos a visitar. No estaba dentro del protocolo del ministerio, porque nosotros lo único que teníamos que hacer, según Yanquilandia, decía un hermano, teníamos que entregar el Nuevo Testamento y nada más, ¿no? Pero nosotros quedábamos y hablábamos con las personas, así que cuando vos hablabas del Nuevo Testamento, en la cárcel hubo un preso que nos pedía los Nuevos Testamentos para cortar las hojas y fumar porro, ¿viste? Se armaba los cigarrillos de marihuana con las hojas de la Biblia. Y en una de esas sacó un pasaje, cuando Jesús dice, si el Hijo los libertare serán verdaderamente libres, y él estaba armándose en faso y saca la hoja y lee ese texto. Y él lo leyó y nos preguntaba a nosotros qué quería decir eso. Bueno, un hermano le terminó hablando del Señor, agarró, dejó la marihuana a un costado y él recibió a Cristo ahí detrás de la celda en la que estaba.
Así que es un ministerio también muy lindo el de los Gedeones, y sé que muchas veces los misioneros usan este material porque es muy bueno, y aparte atrás, como ese hombre que vos contaste, tiene la oración de fe, ¿m? Una guía de la oración de fe, donde buscar ayuda, y la verdad que mucha gente se convirtió solamente con leer un Nuevo Testamento. A mí me fue de mucha bendición ese tiempo. Aquí un matrimonio, perdón, uno cortito, un matrimonio mayor ya de mi iglesia, cuentan que ellos se fueron de vacaciones a algún lugar y que, bueno, cuando llegan encontraron un librito de estos chiquititos y comenzaron a leerlo independientemente sin decirle nada al otro, con el miedo de decir, o sea, habían aceptado a Cristo los dos, pero no sabían cómo decírselo al otro. Y se pasaron, no sé cuántos días estuvieron con eso dando vuelta. ¿Cómo se lo digo? ¿Cuándo se lo digo? Y cuando uno de ellos se animó, el otro dijo, uy, yo también, le dijo. O sea, habían aceptado a Cristo con el librito de la Biblia de los Gedeones. Te quiero Algo, preguntar algo, Gabriel. ¿Por qué crees que las iglesias dejaron de hacer lo que vos hacías, por ejemplo? Porque no han encontrado la herramienta para su iglesia, cuál sea la herramienta más efectiva para trabajar. Creo que hay que buscar cuál es la herramienta, si es el niño, si es el preadolescente, si es la adolescente, si es evangelizar casa por casa, si es la reunión de matrimonio. Debe haber alguna de las herramientas esas, cuál sea más efectiva. Es como todo, hermano. Yo busco esto porque es efectivo y con esto le voy. Y si vos no estás satisfecho y no produce ganancia, busca otra. Bueno, eso es lo que creo que nos ha pasado. Hemos perdido la perspectiva. Por ejemplo, en Jujuy, en cada barrio de las iglesias de los hermanos libres, por lo menos debe haber 2 iglesias. ¿Y qué hacen? Laburan. Acordate esto, Dios bendice el trabajo, no importa la forma, porque hay iglesias ahí en Jujuy, que yo fui, hermano, ¿no? Los hermanos libres, no, las mujeres de este lado, los varones de este otro lado. Y yo digo, ¿pero qué pues? Y la iglesia está llena. No es la estructura, sino que Dios bendice el trabajo y fructifica el esfuerzo y el sacrificio. A lo largo del tiempo es el único secreto que, no, porque esto, viste, no, porque esto otro, no, y vos sabés que hace poco charlaba con los hermanos de Mendoza, dice, no, nosotros no hacemos más con esto, no, nosotros hacemos, porque se pudrieron las iglesias, se terminaron peleando y ahora son como un ente. Hicieron el Buen Samaritano, hicieron con Billy Graham, hicieron con esto, con todos los programas, y fue una frustración. Lo que pasa es que el proyecto norteamericano no es latino. Y vos tenés que buscar qué es lo que le funciona a tu alta gracia, la idiosincrasia de alta gracia y la forma de alta gracia. Entonces trabajas ahí al pensamiento de alta gracia, sociológicamente, y vas a andar bien. Pensás, perdón Gaby, pensás Sí. que cada ciudad tiene una idiosincrasia, que cada ciudad tiene una manera distinta de trabajar. Sí. No hay, con respecto a la pregunta que te hizo el Chelo, no hay un manual o un... No. Es error, es prueba y error, prueba y error. Sí. Vos fíjate que acá en la zona, los días viernes, las mujeres se juntan solas a comer un asado y a chupar. Los varones se juntan solos a comer y chupar. Los hijos quedan solos y ¿qué hacen? Se juntan a comer y a chupar también. Es impresionante los días viernes ver los carritos, los changuitos del supermercado cargados con chupe.
Sí. Y como es una idiosincrasia así, se chupan todo el día viernes, ¿me entendés? Los papás por un lado solo, las mamás por un solo lado y los hijos por otro quedan así. Eso es idiosincrasia de acá, no lo he visto en otro lugar. Y acá en la zona es así. Y algo que acá nos resultó fue la cuestión de que Dios bendijo, es que aparecieron gente con problemas de abuso y alguien se ofreció para hacerle un discipulado de restauración sin pensar si eran del Señor o no. Y después recibieron a Cristo y esa chica nos trajo a otra y esa chica trajo a otra y esa trajo a otra y ahora hay 4 chicas así integradas con el discipulado de restauración, pero a su vez ellos ya trajeron otras personas más. Claro. Encontramos una beta distinta que no habíamos pensado antes de que pudiese surgir eso. Me parece por lo que vos contás y esto que vas diciendo, me hace acordar cuando Pablo predicaba ahí en Atenas, ¿no? Que fue creativo y le dijo, ese Dios desconocido, así como vos te pusiste a hablar de las plantas con la vieja o de las llamas con el otro, tratar de estar atento a la necesidad y ser creativo, ¿no? Que por ahí Es es que lo que tenés nos que, sí, cuesta, sí, dejar las estructuras y al Chelo que le gusta la palabra desestructurado, hay que dejar eso de pensar que hay una forma, un método y tratar de ser creativo, como dijo Rubén recién, a través de los medios digitales o claro, según la necesidad y según, me parece que está muy bueno esto de plantear objetivos, ¿no? De a quién queremos llegar. Entonces, no es lo mismo llegar a un grupo donde son personas estudiosas o profesionales a un grupo donde por ahí apenas o a duras costas saben leer y escribir. No podemos ir de la misma forma. Entonces hay otra cosa necesaria, la adaptabilidad, ¿no? Eh, que hay que ser creativo, hay que adaptarse, hay que tener los ojos abiertos eh, para ver lo que está pasando alrededor, hay que tener un plan B o un plan C, ¿no? Son cosas que fui Nosotros, sacando de lo que fuiste enseñando. Sí. nosotros bueno, en San Francisco con la idiosincrasia esa, veíamos que los chicos habilitaron un skate park allá en San Francisco. ¿Viste, Gaby, al frente de la Sí, rural? sí, Bueno, sí. habilitaron el skate park. Y nos propusimos, ¿vale? El líder de adolescentes se propuso un viernes ir a predicar ahí. Y se empezaron a aprender los chicos del skatepark, los chicos de ese palo, bueno, que es un palo que es medio heavy, o sea, que ellos fumaban, que consumían drogas, pero de muy temprana edad. Y ese grupito empezó a conocer de la palabra y empezó con otro y otro y otro y otro, y llegaron a haber 150 hados en la iglesia, de los cuales, bueno, se fueron yendo, pero quedaron hoy en día, debe haber 80 hados, y muchos pasaron ya los jóvenes, y ahí fue donde se vio la necesidad y se trabajó en ese grupo de chicos, con la idea basada en cómo poder predicarle a esos chicos, porque no le podemos entrar de la misma manera a los chicos que ya vienen de la escuelita bíblica, como hablábamos Andrés y Muniro el otro día, que no es lo mismo la escuelita bíblica que una horita feliz. La escuelita bíblica es para los chicos de la iglesia, la horita feliz es para la gente que no conoce de la palabra. Y todos estos chicos era como una horita feliz, pero para adolescentes. Y fue buenísimo, fue de muchísima bendición y te vuelvo a repetir, 130 adolescentes, ver 130 adolescentes en una iglesia fue maravilloso, fue muy, muy lindo, pero se trabajó sobre la necesidad, como dice Andrés, vimos que había una necesidad y también hablarles en el idioma que hablaban ellos, porque tampoco podemos ir y pegarle con la Biblia porque no entendían nada.
era más que nada con el ejemplo. O bueno, hablar su idioma. El chelo Hoy le contaba, digamos. hoy hablábamos con Juanjo esto de la importancia de, porque bueno, ya dentro de poco nos va a contar, él tiene una actividad que está haciendo muy linda que es de traducción bíblica y que hay lenguas que no existe la palabra, lenguas, idiomas, que no existe la palabra Jesús o Dios. Y contaba el caso, no me acuerdo de qué lugar que se refiere, que no dicen Dios, sino hablan no me acuerdo la palabra justa, pero el Altísimo, ¿no? Y el Hijo del Altísimo. Y anoche veíamos una película, acá en casa le contaba que se llama El último devorador de pecados, basada en una novela de Francine Rivers, muy buena, la novela y la adaptación al cine también excelente, y que justamente van y presentan a una aldea, a un pueblo, no podían llegarle y presentar a Jesús porque no sabían el significado de Jesús. Entonces le presentaron como el que devoraba los pecados. Eso que ustedes piensan que existe en un hombre, en realidad lo existió hace 2000 años. Entonces tener esa chispa de poder decir, como dice Lale, ¿no? De hablar en un idioma que se entienda. O sea, si nosotros hablamos Jesús te ama, por ahí no todos entienden el significado de eso, pero el Salvador, Dios o el Señor, hay que encontrar bien el cómo hablar, ¿no? Sí. No, perdón, disculpa. Estos chicos, por ejemplo, muchos consumían ácido o fumaban marihuana para poder volar, para poder encontrarse, para hablar con ellos mismos. Y encontramos la vuelta que nosotros también hablábamos o hablar con un ser supremo, te hablaban con algo sobre un superior, y nosotros también le decíamos que hablábamos con un ser supremo, con alguien superior, a la mañana cuando orábamos, cuando leíamos la Biblia, y encontrarle la vuelta, tratar de hablar su idioma, porque es eso lo que ellos están esperando, porque muchas veces tratamos de llegarles, pero no hablando de la manera que ellos hablan. Ellos no entienden el mensaje de la misma manera que lo entendemos nosotros ahora que recibimos al Señor. Porque a mí también, se cansaron de hablarme, se cansaron de hablarme y yo no entendía nada. Les cuento una, no sé si me les habré contado, pero estaba en un campamento, se llama Puesto Viejo, y el campamento era el predio de la municipalidad. Como los hermanos éramos muy pobres, no teníamos forma de alquilar algo que fuera exclusivo, y así que la pileta la teníamos que compartir con todos los inconversos. Iba toda la gente del pueblo y la que quisiera ir camionero, si quería ir a bañar, a comer un asado, chupar, lo que sea, podía hacerlo. Mientras tanto, nosotros, los requisitos del campamento era que las mujeres llevaran malla de una sola pieza. Y los que se iban de allá estaban en tag, cualquiera, ¿viste? Así que, pero nosotros éramos así. Y a mí me dieron la plaza VIP para dormir en una pieza, hermano. No tenía puerta, ni el baño tampoco tenía puerta. No había ni tela, pero yo ponía el toallón, me bañaba, no es que había ducha, sino que me echaba agua nomás, ¿no? Así bueno, me bañaba y después sacaba el toallón y en la esquinita me secaba y ahí me iba a dormir. Y una noche bajé, ya tarde del campamento, y justo pasó por un bolichito y estaban 5 personas chupando, y uno de los que estaba sentado ahí dice, yo tenía la cartera, no cartera, sino la yica del aborigen, que va así cruzada acá con la Biblia y los lentes. Y dijo el negro que estaba ahí sentado chupando, chau mamita, ¿no me das un beso?
Entonces agarré y me volví. Para Le darle el digo, beso. claro, le digo, ¿quién me pidió el beso? No decía nadie nada, ¿viste? Bueno, le digo, si no quiere el beso, le digo, convídame birra. Ah, sí, dice, entonces el negro saca, fuiste vos, le digo, ¿tenías vergüenza? Le digo, ¿todavía querés el beso? No, y se entró mata. Le digo, vos porque me viste así con la yica, le digo, esta yica es de los aborígenes. Yo trabajo con los aborígenes y todos nosotros los aborígenes andamos con esto. Y vos pensaste, le digo, que yo era puchero, le digo, pero no, le digo. Y entonces, y ahí estábamos charlando. Bueno, pero escuche, y esto, masoquista los del campamento. 2 años después, o sea, todos los años iba, yo ya, imagínense que teníamos 5 reuniones por día con esto, ¿no? 7 días así, hablando, escuchándome hablar a mí nomás. Y bueno, y un día estábamos por hacer fogón y habían 5 negros que se habían estado chupando todo el día. 3 damas, Juana, se habían chupado y con un equipo así grandote de música donde íbamos a hacer fogón nosotros. Y dice, ¿cómo hacemos para hacer los kayaks? ¿Qué sé yo? Le digo, estaban en la pileta. Y le digo, no se haga problema, yo voy a hacer los kayaks y apenas que paren la música, le digo, usted comience a la anciana. Usted comience la reunión acá en el fogón y después de eso ya vengo y predico. Pero usted haga la alabanza y ya vengo yo. Así que me fui ahí con los negros y estaba charlando, qué sé yo, y le digo, ¿por qué no baja un poquito la música? Así podemos charlar bien, qué sé yo. No, dice, tienes razón, pastor, dice uno, ¿no? Dice, esto lo vamos a apagar. Cuando apagó, le hice la seña al otro, empezó allá a juntar los pibes para hacer el fogón, la guitarra y empezaron a cantar. Y yo le seguí predicando acá. Dice, ¿quiere un poco de vino? Sí, le digo. No tomo, ¿eh? Me dieron una botella de gaseosa cortada así de vino, y tomé un traguito y dice el otro de nuevo, dice, ¿cómo le va a dar el pastor vino si ve el pastor no toma? Dice, nada. Bueno, y yo seguí predicando y de repente me dice el negro, yo lo conozco a usted. No, le digo, yo no soy jujeño, soy salteño, le digo, soy de Apolinario Saravia. Vengo nada más para el campamento. No, dice, yo lo conozco. No, le digo. Y me dice, le digo, ¿de dónde sos? Le digo, ¿de dónde me conoces? ¿Se acuerda hace 2 años? Dice. No me digas que sos vos el que me pediste el beso. Sí, dice. No volví a chupar más, dice. Y hoy volví a chupar, lo vuelvo a encontrar, dice. ¿Vos sabés que se entregó a Cristo ese día? Y otro muchacho que leí en la camioneta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estaba re chupadazo ese, dice, mire, yo voy a venir mañana, dice, a las 7 de la mañana, yo limpio la pileta, dice. Ahora no estoy bien, dice. Pero quiero preguntarle, ¿cómo puede decir ese, aunque esté muerto, vivirá? Si está muerto, dice. Bueno, al otro día a las 7 de la mañana cae el negro y me decía esto. Ya hace 15 o 20 días que estoy pensando cómo suicidarme. Y venía todos los días y veía el texto ese en la camioneta, decía, el que esté muerto vivirá. ¿Cómo puede decir esto? Y me pensaba, y yo pensaba, dice, si estoy muerto ya dejé de vivir y no voy a sufrir. Pero eso me hizo pensar. Le prediqué y recibió a Cristo también ese muchacho. Por el texto que decía en la camioneta, ¿no? Así que vos imaginate, o sea, si no disfruto esas cosas que me sucedieron en ese momento, y lo cara dura, ¿viste? ¿Cómo voy a decirle, o sea, el negro, che, ¿no me das un beso, mamita? Yo me volví, ¿no? Me provocaste, soy negro, no me voy a quedar corto, ¿viste? Pero cosas así que uno tiene que tener en ese momento, en ese instante. Uno tiene que pedirle a Dios
sabiduría cómo evangelizar en este tiempo. Don Ever, quería comentar algo. No, sí, qué hermosas experiencias que el Señor le ha permitido, Gabriel. Y realmente aquel que siente en su corazón el anhelo de servir al Señor, el Señor es el que abre caminos. Las Amén. sendas Dios hará donde creas que no hay. Y realmente una vez más se hace cierto y real esta experiencia, ¿no es cierto? Yo tuve el privilegio hace ya muchos años de estar en la otra punta del país. Yo nací en la Patagonia, en el Valle del Chubut, en Gaiman. Mis padres se dedicaron a la obra del Señor hace 82 años, y ahí nací yo a los pocos meses, ya son 82 años que tengo encima, y lo que primero se hizo allá fue Horas Felices, y mamá con las señoras, reunión de señoras. Después se hicieron las reuniones en general y demás, pero la obra casa por casa. No hubo casa que no haya sido visitada, evangelizada, recibieron folletos, porciones, en esa época había muchas porciones de los evangelios, el evangelio de San Juan, se llamaban porciones bíblicas, y con eso se manejaron mucho tiempo. Uno de los hermanos que mucho proveyó de material literario para a mi papá allá en el sur, era el hermano Budini, que está ahí a la vuelta, donde están ustedes ahora. Yo digo, están ustedes ahora en el sector de ahí de Altagracia. Y realmente es una bendición haber podido, y lo que queda después, lo que vos has contado respecto de las experiencias posteriores, los encuentros con los que han recibido a Cristo como Salvador. Realmente que el Señor te siga dando esta visión, este entusiasmo, amén, este ánimo, y que sea contagiado a muchos más para hacer esto. Porque amén, es lo que deja, lo que queda. ¿Qué nos llevamos nosotros? El gozo de haber servido al Señor. Amén. Y haber sido amén, útiles y fieles al Señor. Que el Señor te bendiga mucho. Gracias, y en Dianfunes queda un cariño muy grande por varias familias en particular. Mi padre era muy amigo de una familia del mismo apellido que vos nos mencionaste, del Cieguito, la familia Farfán. Sí, de ahí, sí. ¿Son de la misma familia? Este viejito que vos... nada más. Nada. Y la otra familia Salomón y la familia Tosini. Eran muy una hermosa familia, una congregación solamente con esos tres apellidos. Ever, sí. Gabriel visita mucho el sur. Ah, sí. Porque Ever es de allá del sur. Yo nací en Gaiman y viví 11 años en Trelew después. Estuve predicando en Gaiman 4 ocasiones. Sí, allí, qué bien. Allí hay gente que ha estado en Palabra de Vida, que tengo mucho contacto ahí es con Ramón Reyes. Exactamente, fue compañero mío en el seminario. Oh, qué lindo. Esta semana lo veo, lo veo por Zoom, como ahora. Dele saludo. Sí. Bien. Mire. Bueno, qué lindo. Muchos hermanos allí que han estado en Palabra y están trabajando. Sí. La gente de Gaima está abriendo testimonios en distintos pueblitos de alrededor. Sí. 28 de julio, Dique Ameguino, Las Plumas. Sí, hace poco lo hicieron en Camarones, donde está el hermano Maldonado. Sí, señor. Sí, también lo conozco. Bueno, en esa época, cuando papá fue, no había nada de obra ahí, eran solamente galeses. En el año 39. Fue allá porque había solamente galeses, y como no había quien predicara en castellano, él pedía que alguien vaya. Y el Señor le dijo, ¿no tendrás que ir vos allá? Y se lo comentó a mamá, y mi mamá dice, yo hace rato que estoy orando por esto. Así que cuando los dos sintieron lo mismo, armaron la valija y se fueron para allá. Amén. Mis 4 hermanos mayores y yo en camino para allá. En abril del 39
se inició la obra en el Valle del Chubut. Qué Ya son hermoso. 82 años. Así que, Ya lo- y la tarea es tal cual, yo te escuchaba y me venía a la mente, a la memoria, lo que había vivido en aquel lugar, ¿no? Tal cual. Así, qué gratos recuerdos que quedan. Muy gratos Amén. recuerdos. El Amén. Señor te bendiga, Gabriel. ¿Cómo es tu apellido? Ramos. Ramos. Sí. Gracias. Gabriel, ¿vos estuviste con Rubén Monge en Palabra de Vida? Sí, ¿Estuviste con el flaco? sí, Rubén estuvo mucho después que yo. Ah, Sí, lo conozco, los conozco. lo conocés. Sí, sí, sí. ¿Y vos estuviste con Marcelo Abreu también, Gabriel? Estuve con Marcelo Abregu, sí, él sí. Ah, Lo conozco también. con él salíamos a evangelizar en los pueblos también, por eso aprendí también eso. Tenía la Efectivamente. costumbre esa que decías vos. Sí, sí. Casa por casa. Gabriel, Gabriel Ramos es cuñado de Ramón. Ramón Ah. Luna. Claro. Gabriel está casado con la hermana de Ramón, que se llama Lucia. Efectivamente, gracias. O Mónica. sea, No, Gabriel así- tuvo que conquistar primero a Ramón y después a Lucrecia. Y bueno, era así. Si no, no había permiso. No, Qué bien. Es lindo ir conociendo lo que va ligando a las familias, ¿no? oh, Muy sí. bien. Mm, Bueno, qué bien. no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún otro comentario. El tiempo fue pasando y la verdad que está muy linda la charla. Lástima que no tenemos el fogón en el medio, como decimos siempre. A mí me gustaría Pero que Gabriel pueda contar algo que me quedó mucho, pero me gusta que lo cuente él, algo que me marcó. Viste, Gabriel, espero que te acuerdes de esto y explícalo mejor que yo. Siempre que leemos en la Biblia que el que segó, sembró, cosechó, en nosotros esperamos a ver todas esas etapas en un solo momento. Y vos dijiste una vez, yo tengo la convicción que, ¿te acordás? ¿Lo podés explicar eso? el micrófono, Gaby. Perdón, ahí te doy el bono. O sea, hay una cosa que es importante, hermano, y el bono, creo, ahora quiero que ustedes abran la Biblia en Génesis capítulo 18. Era el bono que les vamos a dar. Vio cuando el Alberto nos daba el bono, el IFE, estábamos chocho, ¿no? Y después lo pagábamos nosotros nomás. Pero capítulo 18 sucede algo y ustedes presten atención. Hay veces que usted lo va a ver y hay veces que usted no va a ver nada ni tampoco le tiene que interesar qué es lo que hace. El solo hecho de entregar a la escritura, usted está haciendo una intercesión. Y esa intercesión es positiva, sí, delante de Dios. Mire lo que sucede. 18 de Génesis, capítulo 18, verso 25. Entonces, Dios le cuenta a Abraham que estaba por destruir Sodoma y Gomorra. Y empieza la intercesión y dice esto: lejos de ti, dice, lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío. Y que si el justo, dice, tratado como impío, nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si ayer en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Sigue la oración y sigue la historia, la intersección que fue haciendo Abraham con Dios. En el verso 27, y Abraham replicó y dijo, aquí dice ahora que he comenzado a hablar, dice, a mi Señor. El gran privilegio de poder hacer esta intercesión es poder hablar, aunque soy polvo y ceniza. Verso 32 dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablar es solamente una vez. Fíjese que la intercesión es hablar una sola vez. Es hablar. Usted entrega un tratado, es intercesión.
Le está dando la oportunidad a la persona y usted ya no se hace más responsable. Le pregunto ahora a todos los que estamos aquí en esta noche. Lamento los que se descolgaron, pero hay una cosa. ¿Abraham vio la respuesta de que hizo de la intercesión por Sodoma? ¿Se enteró Abraham que Dios perdonó a Lot? No le importó. Su convicción con Dios y su satisfacción con Dios fue hacer lo que tenía que hacer, interceder. Los resultados quedaron en la mano de Dios. Él hizo lo que tenía que hacer. Ese es el bono que les doy para ustedes. No lo van a encontrar en ningún lado, se los puedo decir. Pero a él no le interesó. Solo hecho de llevar la intercesión, hermanos, listo, la respuesta es de Dios. Muchas veces nosotros queremos ver la respuesta para sentirnos satisfechos. La satisfacción fue hacer la intercesión. ¿Entienden ahora? Eso es lo suficiente para nosotros. Saber que pudimos hacer la intercesión en el debido tiempo. Listo, chao. Después se encargó Dios. Y él nunca supo si Lot fue perdonado o no. Ni tampoco dudó. Él estaba satisfecho en la intercesión que había tenido que hacer. Nada más. Excelente. Así que hay que interceder, predicar y dejar en manos de Dios, ¿no? Que no es poca cosa. Bueno, queridos hermanos, vamos a cerrar acá. Además está decirte, Gabriel, que estamos muy agradecidos porque hayas separado este tiempo para nosotros, un lunes a las 12:30, ya martes, 12:30, ¿no? Medio masoquistas somos en Alta Gracia por juntarnos lunes a la noche, pero bueno, eso demuestra también que hay un deseo de estudiar la palabra y un deseo de reunirnos también y que a pesar de que es difícil y que mañana tenemos que madrugar mucho de nosotros y mirar Rubén, son las 5 de la mañana ya y está conectado, así que tenemos, bueno, claro, vos te conectaste ya en martes. Bueno, gracias Gabriel, de todo corazón porque hayas separado este momento. Hacía mucho no te escuchábamos así y teníamos ganas ya de escucharte y vino justo este tema y este momento. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por tenerme en cuenta y gracias por orar por nosotros.